edificación para usted como iglesia de Cristo Jesús. Amén. Estamos transmitiendo desde el edificio de la iglesia Siervos de Dios, aquí en la ciudad de Northridge, en el Valle de San Fernando, hoy 3 de la tarde. Todos los domingos estamos transmitiendo, presentando la palabra de Dios para la iglesia a las 3 de la tarde, hora de California. Así que si usted nos escucha en otros estados, en otros lugares, puede hacerlo todos los domingos a las 3 p.m. Aquí vamos a estar. Damos bienvenida a todos los que nos están sintonizando ya. Damos bienvenida a todos aquellos aún pastores que nos están escuchando. Gracias por sus comentarios. Nos ayudan mucho para tratar de mejorar nuestra transmisión y que la palabra de Dios llegue hacia usted sin ninguna situación o obstrucción de tiempo de transmisión. Le damos gracias por enviar sus comentarios. Amén. En esta hora yo quiero enviar una bendición de avance, de prosperidad, declarando lo que Dios ya tiene preparado para usted. Y cuando lo va a recibir, cuando lo reciba, no le va a ser de sorpresa, porque usted va a decir, aquello que el apóstol Biden profetizó es lo que se está llevando a cabo ahora. Bien, vamos a orar, darle gracias al Señor. Luego vamos a invitar al Espíritu Santo, que sea Él quien ministre esta palabra de edificación y de bendición para su iglesia. Amén. Señor, damos gracias por la oportunidad más que nos da, Señor, de poder enseñar tu palabra en esta tarde. Te pedimos, Señor, tu paz, tu tranquilidad, Señor, tu unción, Padre, para tu siervo, para poder enseñar, Señor, en forma precisa tu palabra, tu revelación, Padre, para que tu iglesia sea edificada. Espíritu Santo, ministra lo tuyo, ayúdanos en esta tarde. Recibimos tu palabra. Dígale al Espíritu Santo, yo recibo tu palabra, yo recibo tu instrucción en esta hora, Espíritu Santo. La recibimos, la tomamos para nosotros en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que tu palabra es eficaz, sabemos que tu palabra es perfecta, Señor, porque declaramos que tu palabra alcanzará el propósito por el cual tú la estás enviando. En el nombre de Cristo Jesús decimos, así será. Amén y amén y amén. Bien, una vez más damos bienvenida a todos los que se están sintonizando a esta enseñanza por medio de Facebook Live. Acuérdense que también puede escucharlas en YouTube. No solo esta predicación, sino que otras predicaciones también será de beneficio para su vida. Amén. Muy bien, vamos a entrar en el estudio de la palabra del día de hoy. Y vamos a partir desde lo que estudiamos previamente sobre el misterio, de la iniquidad. En previo estudio estudiamos esto vastamente, y su base es 1 Tesalonicenses capítulo número 2, en donde encontramos donde se habla sobre el misterio de la iniquidad. Y estudiamos un poco que misterio que está relacionado con fuerza secreta que el mundo no conoce, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo número 2. Encontramos ahí que habla que cuando nos menciona sobre misterio está relacionado con fuerza secreta que el mundo no reconoce. Amén. El mundo no reconoce la manifestación, la fuerza y el poder de este misterio de la iniquidad. Amén. La Biblia también nos enseña que este misterio ya está en acción, ya está en operación. Amén. No hay que esperar ningún tiempo futuro, ningún cumplimiento de ningún otro tiempo o temporada, sino que ya está en acción, dice la Biblia. Amén. Básicamente lo que iniquidad quiere decir estar sin ley. Es una operación en donde funciona y trabaja sin respetar ni la ley natural, mucho menos respetar la ley natural. También dijimos que es un poder diabólico de las tinieblas que está detrás de todo este movimiento de iniquidad. Dijimos también que en parte consiste en crear desorden y confusión, a que también tiene un lado que es la práctica de la inmoralidad humana aquí en la tierra. Amén. Su función, su trabajo, el intento, como dijimos en previo estudio, consiste en crear desorden, caos y confusión. Amén.
Básicamente lo podemos poner de esta manera: el intento en contra la ley de este misterio de la iniquidad, que intenta crear una revolución en contra del gobierno de Dios, intenta crear algo para derrocar el sistema de gobierno de Dios. Amén. También trata de abrir brecha, sea en una nación o en un individuo, y llevar a cabo su agenda destructiva, porque el trabajo es destructivo por parte de esta operación de iniquidad. Amén. Ahora queremos estudiar y ponerle balance a esta enseñanza, estudiando sobre el misterio de la piedad. Y esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Si usted gusta buscarlo en su Biblia, puede hacerlo, o simplemente anotar la cita, y usted lo estudiará después. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al versículo 17. Vamos a estudiar ahora sobre el misterio de la piedad. Dice la Biblia: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo está declarando acerca de lo que es el misterio de la piedad, el trabajo de la piedad. Dentro de esto, el ministerio de la piedad revela verdades de la fe en la persona de Cristo Jesús, o sea, en el Mesías de Dios, en el personaje que Dios envió aquí en la tierra, como vamos a estar estudiando su encarnación y su nacimiento. Amén. El misterio de la piedad revela verdades de la fe en Cristo Jesús, o sea, el Mesías. Amén. Dice que es un secreto, entonces decimos también que es una fuerza secreta por parte de Dios, es una operación de luz. También nos habla de que el mundo no le reconoce a esta operación del misterio de la piedad por parte de Dios, por parte de la luz, y que el mundo no la reconoce que está en operación. La Biblia también nos enseña en otros versos de que el misterio de la piedad ya está en operación. Amén. Veamos el misterio de la piedad un poco más ampliamente. ¿Qué es lo que nos revela? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Cuál es lo que el apóstol Pablo quiere transmitir en relación al misterio de la piedad? Su desarrollo, su poder, su fuerza, su origen y su alcance también. Amén. Está manifestando la humanidad del Mesías. Amén. La humanidad del Mesías fue nacido de mujer. Como todos los seres humanos nacemos de mujer. Es el vehículo que Dios utilizó también a una mujer para que Jesucristo fuera engendrado, para que el Mesías fuera engendrado. El libro de Juan lo menciona de que declara de que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, o sea que tomó carne. Eso es parte, esa es la base, podemos decir, una de las bases principales del ministerio de la piedad que describe sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También dice Pablo, Él fue justificado. O sea, esto está relacionado con que Él fue declarado justo y fue declarado santo por sus hechos, por su obra, y fue declarado santo. También dice que por operación del Espíritu fue vindicado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Jesucristo, que el Mesías, fue hallado inocente, sin culpa alguna de pecado. Él reconoció el pecado, pero Él no participó del pecado. Amén. Él fue vindicado de todo eso. Fue hallado inocente, sin culpa. Y también fue vindicado porque su palabra que Él habló, que Él enseñó, fue la verdad. Y por eso muchos se asombraban, que decían, enseña como alguien que nunca antes hemos oído, está enseñando por parte de Dios. También dice, como descripción del misterio de la piedad, dice que fue visto por ángeles. Quiere decir de que Él tuvo encuentros con ángeles y también tuvo visitaciones angélicas.
También nos describe que el misterio de la piedad, dice que el Mesías fue predicado a todos los gentiles en el mundo conocido de aquel entonces. Acuérdese de que previo a la venida de Cristo Jesús y al mensaje que él trajo, vino a predicar sobre el reino principalmente. Acuérdese que previo toda la otra predicación que había, por su mayoría era para el pueblo judío. Ahora, con la venida de Cristo Jesús, a través del misterio de la piedad, la operación de luz, Dios se encarna en un hombre, en un humano, para predicarle a humanos. Entonces vemos que esta predicación del Mesías abre la puerta para la salvación de los gentiles, de acuerdo y a la luz del plan eterno de Dios. Amén. También dice que fue creído, fue aceptado el Señor Jesucristo como el Mesías, aunque muchos lo rechazaron, pero fue aceptado, fue creído, dice, en el mundo. Amén. Y finalizamos esta parte diciendo que la final vindicación del Espíritu, ¿okay? La final vindicación del Espíritu, o sea, del Mesías, fue su resurrección. Él dijo que él iba a resucitar, que el templo iba a ser destruido y que en 3 días iba a ser levantado, hablando de su muerte y hablando de su resurrección. 3 días pasó en el vientre debajo de la tierra, Dios lo resucita tal como él lo declaró, y de esa forma, de esa manera también fue la máxima vindicación, su resurrección. De su resurrección vino, mejor dicho, su ascensión, o sea, su levantamiento al cielo una vez más, a regresar a la diestra del Padre. Y dice que fue recibido en el cielo. O sea que Pablo está dando un tipo de explicación, de resumen en lo que hemos leído en Timoteo acerca del misterio de la piedad. Pero en Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27, puede buscarlo si usted gusta, o tal vez solo anotarlo ahí y tenerlo ya listo para cuando usted haga su propio estudio también. En Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27, Pablo da un tipo de resumen del ministerio de la piedad en acción, en operación. Amén. Lo explica con mayor claridad, le agrega a lo que ya hemos mencionado. En Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27, dice: el misterio ha estado oculto. ¿Cuál misterio? El misterio de la piedad. Dice Pablo: el misterio ha estado oculto de los siglos y de generaciones pasadas. Es parte, porque sea un misterio, era porque no estaba revelado. Pero ahora Cristo Jesús, el ministerio de la piedad, su trabajo, su alcance, está revelado. Amén. Ha sido comunicado, ha sido sacado de lo oculto a lo claro, a la claridad. Eso dice: el misterio ha estado oculto de los siglos y de generaciones pasadas. Pero ahora, hablando del tiempo en adelante, de la venida de Cristo Jesús, del encarnamiento de Dios, de la palabra, encarnamiento en la persona de Cristo Jesús, nacido de mujer. Eso dice que, pero ahora ha sido manifiesto a quienes, a los creyentes, o sea, a los seres humanos que creen. El misterio ha sido revelado. Eso deja de ser un misterio para los que creen, para los que aceptamos a Cristo Jesús como Mesías. El misterio ya no es un misterio más, sino que es algo conocido, es algo que vivimos, es algo que creemos, es algo que predicamos y que propagamos. Dice, pero ahora ha sido manifiesto a los creyentes. Luego dice, ¿y cuál es el resultado de tener esa revelación el misterio de la piedad? Da a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. Da a conocer cuál es las riquezas. O sea que el ministerio de la piedad es riqueza, es comparada a riquezas, es comparada a abundancia, es comparada a beneficio, no de dinero, no de oro, no de ganancias, sino otro tipo de riquezas, o sea, riquezas espirituales. Eso dice Pablo: ahora ha sido manifiesto a los creyentes, dándoles a conocer cuáles son las riquezas
de la gloria de este misterio. ¿Del cual misterio? Del misterio de la piedad. Cómo opera, cómo trabaja, su alcance, su inicio desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en una mujer para que fuese un hombre que viniera a morir en la cruz del Calvario para redimir a hombres. Un hombre tenía que morir para redimir a hombres. ¿Se fija usted cuán interesante es todo esto? Y eso es un misterio, y cuando hablamos de misterio, para muchas personas se les hace muy complicado. Para el que cree, primero creemos y después entendemos. Entonces, el apóstol Pablo, dando un resumen del misterio de la piedad, dice: ahora ya no es un misterio para los que creemos, ahora ha sido manifiesto a los creyentes, dándoles a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahí está verificando lo que mencionábamos, que la predicación después del encarnamiento de Cristo Jesús, cuando Él inicia su ministerio, Él no solo predicó a los judíos, Él trajo las buenas nuevas de salvación, trajo la palabra del reino, de la expansión del reino de Dios en la tierra. Amén. Y luego vino a incluir también a la gentilidad, o sea, a todo el resto de las razas de la tierra, o sea, para todas las naciones, para la gentilidad. Eso dice Pablo, dice, dándoles a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y oiga cuál es esta riqueza: Cristo en vosotros. Oiga eso. Cristo el Mesías se mete adentro, vive adentro, opera adentro del que cree, del que ha entendido el misterio. Esa es la riqueza de la revelación del misterio que había estado escondido, que al que cree y acepta a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, le recibe como su Mesías, recibe perdón de sus pecados. Dice, para ellos, dice, este misterio entre los gentiles es Cristo en vosotros, la esperanza para gloria, dice. La esperanza para lo venidero, la esperanza para lo verdadero. ¡Wow! ¡Qué buen resumen da el apóstol Pablo! Amén. La revelación del misterio de la piedad da a conocer, una de las cosas que da a conocer, porque son muchas, solo mencionamos algunas, da a conocer la redención del hombre. La humanidad fue criada por Dios desde el principio en el huerto del Edén. Y ahí se vino la multiplicación de seres humanos aquí en la tierra. Esa creación le pertenece a Dios porque Él la hizo, Él la formó, le pertenece a Él. Que esa creación se desvió, que vino, que va, lo admitimos. Pero lo bueno es que tenemos a un Redentor. Pero sobre todo, quiero enfatizar que la revelación del misterio de la piedad en su operación, en uno de sus beneficios, lo que hace es que redime al hombre. O sea, es Dios tomando de regreso lo que a Él le pertenece. Es Dios haciendo de Él, acercando lo de Él, o sea, la humanidad, judío, gentil, lo que fuese, cualquier raza que fuese, la toma de regreso por medio de la redención que Él hizo a través de su Hijo Cristo Jesús, el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Oiga uno de los beneficios del misterio que le llamamos la redención del hombre. Y Dios no hace acepción de personas. Todo lo que hay que hacer es creer de que Jesucristo es el Mesías y el Hijo de Dios viviente, y ya estuvo. Todo el resto esto es por la fe, y todo el resto es seguirnos moviéndose en fe, aumentando en fe para creer lo que el Evangelio también abarca. Pero quiero enfatizar eso como un punto principal, que la revelación del misterio de la piedad da a conocer la redención del hombre. Dios toma, como le digo, de regreso para Él lo que a Él le pertenece. La humanidad no le pertenece al diablo. El diablo no creó al ser humano como para que trate de poseerlo, aunque lo hace. Amén. Pero viene Dios y cuando el ser humano entiende el misterio del trabajo, de la operación del misterio de la piedad, Dios lo toma de regreso para Él. Es como un hijo regresando a casa. Es como alguien que se descarrió, que está volviendo a su lugar, a su casa, una vez más. Amén. Por eso el Salmo 23 dice que al final de todo, dice el rey David, a la casa de mi padre regresaré, a la casa de mi hogar regresaré,
está hablando después de la muerte. Amén. Algo más que sucede también que es importantísimo. Después de la redención, lo que ocurre es que el creyente, y oiga esto, es calificativo, solo es para el que cree. Amén. Al que cree en Jesucristo como Mesías, como Hijo de Dios viviente, a él se le revela el misterio de la piedad. No solo es redimido, sino que también el creyente entra en una relación con Dios, entra en una conexión con Dios, porque antes estaba desconectado de Dios, caminaba lejos de Dios, caminaba fuera de la existencia de Dios. Amén. Caminaba en su propio camino, haciendo su propia vida. Amén. Pero al creer, el creyente entra en relación con Dios. Esto es parte de del trabajo, del alcance del misterio de la piedad que por decirlo así, se encarnó en la persona de Cristo Jesús, el Mesías. Amén. Básicamente yo lo puedo poner de esta manera en relación a que el creyente entra en relación con Dios. El Mesías adentro del creyente. Amén. En otras palabras, el Redentor vive adentro del redimido. ¿Qué le parece? El Redentor vive dentro del redimido. Amén. Y yo no he escuchado, nunca he oído que el Dios de los hindús, digamos, o el líder del hinduismo viva adentro de quien cree en el hinduismo. Los musulmanes de igual manera, sus líderes no viven adentro de sus seguidores. Pero en este caso, porque es un misterio difícil de entender en ocasiones, pero si solo creemos con una fe ciega, vamos a entender este misterio. El Redentor vive adentro del redimido. A mí me gusta eso. El Redentor vive adentro del redimido. Si le queremos llamar al cristianismo una religión, aunque no es una religión, es una relación, es bien interesante. Es la única, pero lo puedo decir de esta manera, la única religión, el cristianismo, aunque lo vuelvo a repetir, no es una religión, pero es la única, si lo podemos hacer de esa forma, la única religión en donde donde el Redentor, el quien muere para beneficio del pecador, vive adentro de quien es perdonado. No puedo enfatizar eso lo suficiente. Bien, veamos algunos puntos más y luego vamos a ir concluyendo. Vamos a ver la diferencia entre los dos ministerios. ¿Ok? Previamente estudiamos sobre el misterio de la iniquidad. Nos dimos cuenta cómo opera, lo mencionamos al inicio de este estudio para conectarlo con este estudio. Ahora vamos a comparar a los dos misterios, el misterio de la iniquidad con el ministerio de la piedad. Amén. All right. Veamos entonces, el ministerio de la iniquidad. Dijimos que es una operación diabólica de tinieblas, que es una fuerza que tiene un poder que le da esa fuerza para manifestarse y operar a través de las tinieblas, de la maldad, de la iniquidad. Promueve estar sin ley. ¿Cómo comparamos el ministerio de la iniquidad en esto al ministerio de la piedad? El ministerio de la piedad es una operación divina, es una operación de luz. Cristo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Ahí estaba revelando que Él funciona a través de la luz, que Él no funciona, no trabaja a través de las tinieblas, sino que a través de la luz. En una ocasión Él dijo: tengo que retirarme de este lugar porque las tinieblas vienen, y a donde están las tinieblas yo no puedo estar. ¿Se acuerdan? Bien, veamos otra comparación. El ministerio de la iniquidad. El ministerio de la iniquidad se identifica en lo que estudiamos previamente en 2 Tesalonicenses. Identifica como operación sin ley. El inicuo, dijimos en el estudio previo, es una persona que funciona fuera de la ley. No solo fuera de la ley natural, porque hay ley natural establecida por Dios, pero también y sobre todo está la ley de Dios, del creador del universo y de la tierra, la ley. Dice que la iniquidad es el sistema, es el sistema. Quien opera en iniquidad, en ese sistema de oscuridad, es un inicuo, y un inicuo es alguien que trabaja fuera de la ley, no le interesa la ley. Y dijimos que en estos movimientos que estamos viendo alrededor del mundo entero, en muchas naciones que se están rebelando en contra de la ley humana, en contra de la ley establecida,
no es nada nuevo en el planeta Tierra. Esto está desde muchísimo tiempo atrás, donde la iniquidad, acuérdense que la Biblia lo dice, lo mencionamos, dice ya cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ya está en operación, ya está trabajando. So esta pugna, este pleito, ya ha estado ahí, la operación de la iniquidad. So la operación de iniquidad es una operación sin ley, no respeta ninguna ley. Es más, no tiene ninguna ley en sí mismo. Todo va, todo viene, todo le es igual. Amén. So, la iniquidad es identificada como una operación sin ley y por consiguiente se opone, lo que le acabo de mencionar, a toda ley, sea natural o sea divina, y su intento es crear caos y confusión. A donde no hay ley, ¿qué es lo que hay? Caos. Amén. La Biblia dice que en el principio, en Génesis capítulo 1, versículo número 12, en el principio dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba confusa, que no había orden en la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque no había ley en ese entonces. Y Dios viene, la toma, hace su trabajo y regresa su ley una vez más a la tierra para que se quitara el caos y la confusión. El misterio de la iniquidad se identifica como operación sin ley, se opone a toda ley, crea caos y confusión. En comparación, el misterio de la piedad basada en la obediencia a la ley de Dios. Tiene ley. Es más, nosotros como Iglesia de Cristo Jesús tenemos una ley mucho más estricta que la ley que está en el Antiguo Testamento, porque tenemos la ley del Espíritu adentro de nosotros. Es más, en el hecho que mencionamos que el Redentor vive adentro del redimido, también el Espíritu Santo vive adentro del creyente. ¿Qué le parece? Para ayudarnos a vivir no por obligación de la letra de cumplimiento de leyes, sino por obediencia, por guianza, por instrucción del Espíritu Santo. Obedecemos con mucha facilidad la ley de Dios. También, en comparación, el ministerio de piedad quita el caos. El misterio de la iniquidad trae el caos. El misterio de la piedad quita el caos, trae unidad interna al ser humano, espíritu, alma y cuerpo, porque por lo general, antes de venir a los pies de Cristo Jesús, antes de recibir la revelación del misterio de la piedad, lo que sucede es que el ser humano internamente está dividido. El alma pelea con el cuerpo pelea con su espíritu humano, el espíritu humano se revela, pelea en la continuidad. Y cuando el ministerio de la piedad empieza a operar, quita el caos, trae unidad entre el espíritu, alma y cuerpo. Sigamos unos pocos más y luego vamos a concluir. Veamos algo más acerca del ministerio de iniquidad. El ministerio de iniquidad no tiene redención. El ministerio de la iniquidad no tiene ningún plan de redimir, de ayudar, de perdonar, de traer unidad. Al contrario, opera, como ya mencionamos, en caos, en confusión. Amén. El misterio de iniquidad, no hay redentor, no hay ayudador, no hay guianza espiritual, no le ofrece al ser humano el misterio de la iniquidad, absolutamente nada de eso. Todo lo que le ofrece es desorden, todo lo que le ofrece es pleito, todo lo que le ofrece es caos y lo demás. No hay nada de unidad dentro de ello. En comparación al ministerio de piedad, sí hay un redentor, sí hay alguien que paga por los pecados que pagó por mis pecados que yo cometí antes de conocerlo a él. Hay alguien que paga el precio. No me cuesta el perdón de mis pecados, no me cuesta a mí ningún 5, pero le costó a Dios todo lo que él tenía, le costó a su Hijo Cristo Jesús. Amén. En ministerio de la piedad, en distinto al ministerio de iniquidad, que no tiene redentor, en ministerio de piedad hay redentor, hay salvación, hay perdón, hay Espíritu Santo, hay guianza espiritual disponible para todo el que cree. Gran diferencia. Veamos unas comparaciones más para ir concluyendo. El ministerio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad no tiene mensaje de esperanza futura. Amén. El misterio de la iniquidad no le habla a usted acerca de su futuro después de que usted fallece. El ministerio de la iniquidad no ofrece
que aunque las cosas andan mal ahora, mañana todo va a estar bien, porque Dios te va a ayudar. No hay tal cosa. Amén. El ministerio de la iniquidad, no hay promesa de resurrección. Cuando nuestro Redentor dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que muere, aunque muera, dice, volverá a vivir, volverá a la resurrección. Cristo Jesús no solo predicó y enseñó en el Evangelio, en la buena nueva de salvación que él trajo para la humanidad, como base el misterio de la piedad. Él dijo: yo voy a morir, pero yo voy a resucitar, y lo cumplió. Y luego voy a regresar al Padre. Yo voy a ir a un camino que ustedes no pueden ir ahora, pero podrán ir después. Les habló de acontecimientos futuros que él, en dimensiones futuras en donde él iba a entrar, que también los que creyeran en él íbamos a entrar. Que muramos ahora, hay esperanza de que vamos a resucitar. Eso es comparando al misterio de la iniquidad, que no tiene ningún plan para el futuro del hombre o de la mujer. No hay la palabra en el lenguaje de la iniquidad, de operación de tinieblas, la palabra esperanza no existe. Amén. Pero en el misterio de piedad, amén, el Evangelio es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza, como por ejemplo, le testificamos a alguien y dice: no, pero y le testificamos y le decimos: mira, básicamente le resumimos el ministerio de la piedad, aunque no se lo mencionamos porque entonces no va a entender nada. Se lo ponemos en términos simples. Y lo recibe y dice: pero es que usted no sabe, le dicen a uno, es que hoy he matado a 3 personas. Yo mismo no me puedo ni perdonar. Es que yo golpeaba a mi mujer, hasta le hice perder un hijo, ¿cierto? Lo que sea, you know? Y yo creo que Dios no me va a perdonar a mí. Amén. Luego viene el mensaje de esperanza. Hay esperanza para usted, porque no estamos solo inventando lo del aire, estamos hablando lo que Cristo predicó, lo que Él vivió, lo que Él ya nos ha ayudado a nosotros cuando andamos sin esperanza alguna. Amén. Él nos dio esperanza, porque Él es esperanza. Hay un mañana en Él, hay un futuro en Él. Por lo que Él predicó y lo que vino a hacer está basado en el misterio de la piedad. No sé cuánto más puedo enfatizar eso, porque es importante. Amén. En el ministerio de piedad del Evangelio es un mensaje de esperanza y hay promesas de resurrección. Vamos a resucitar. Amén. Para el que cree y entiende todos estos misterios, para nosotros la muerte no es pérdida. Pablo dijo: para mí el morir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Voy a entrar a otra dimensión, voy a estar cerca de Dios, voy a ver a mi Señor. Todo lo demás que está ligado con la resurrección, vamos a entrar en esa dimensión que Él ya entró y está viviendo la vida resucitada ahí en el cielo. Amén. El ministerio de la piedad, hay promesa de vida eterna en Dios. También hay recompensas por la obediencia a la ley. Yo digo que empezando aún aquí en la tierra hay obediencia. ¿Verdad que hay recompensa de la ley natural cuando la obedecemos, estando nosotros aquí en la tierra? Cuando usted obedece a la luz verde que le ponen y hay que frenar, hay que parar, hay recompensa. Usted dice: pero a mí un policía no me da ninguna recompensa. La recompensa es que no le dieron un ticket. La recompensa es que no se lo llevaron a la cárcel, no le quitaron el carro. Esa es la recompensa. Hicimos una comparación entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Son 2 polos opuestos. Han estado batallando el uno con el otro. El ministerio de la iniquidad, tratando de controlar al hombre, tratando de decirle al ser humano: vive como quieres, vive como te guste, no te importe que tú dañes a nadie. Al cabo aquí no hay esperanza, aquí no hay nada, te vas a morir y todo se va a acabar. Disfruta la vida. Le enseña operación de las tinieblas, le aprueba toda su inmoralidad. Cuando el ministerio de la piedad tiene una ley, y como dije, para nosotros como cristianos, para la iglesia, la ley que ahora nosotros tenemos, que es la ley del Espíritu adentro de nosotros, es mucho más estricta que la ley escrita en tablas, escrita en piedras. Amén. Hemos hecho esta comparación y
la realidad es, hermano, hermana que me escuchas y ustedes que están presentes aquí en esta tarde también, la realidad es de que entendiendo la raíz, la operación, el poder detrás de cada una de las fuerzas, el ministerio de iniquidad y el misterio de iniquidad y el misterio de la piedad, es fácil decidir. Es fácil decidir, no hay nada complicado. No hay por qué confundirse, no hay por qué cuestionar, no hay por qué, solo falta creer, que tú creas, tú que me escuchas, o tú que estabas en la fe en el pasado y has apostatado, has negado lo que una vez creíste. Hay oportunidad para ti. Vuelve al Señor. Tú en un tiempo pasado no estabas cerca a Dios, pero Él te tomó, te recibió, te buscó como oveja perdida, pero luego ahora te has vuelto otra vez a la operación, a estar en operación de tinieblas bajo el poder diabólico. Él te toma otra vez, solo vuelve a casa. Él no ha cerrado la puerta para ti, la puerta sigue abierta para ti. Papá te está esperando para que tú vuelvas una vez más a Él, porque tú le perteneces a Él. Por eso ya no te sientes cómodo volver a las tinieblas, porque ya conociste lo que es caminar bajo la luz. Por eso es que ya no puedes seguir practicando tu inmoralidad que estás practicando y eres hijo o hija de Dios, porque has caminado en obediencia y has vivido una vida moral distinta que la que antes vivías. Escoger bajo qué fuerza o qué poder quieres estar o que opere en ti, yo lo veo fácil, yo lo veo sencillo. El evangelio es sencillo, es fácil de entender, fácil de comprender. El primer paso es creer en el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, del Dios viviente, y que Él es el Mesías. Muchos no tienen problemas con creer de que Jesucristo es el Mesías, pero tienen problemas en creer que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso no es un cuento que fue inventado por qué sé yo, es la verdadera palabra de Dios. Y la operación, como mencioné hace un momento, la operación del misterio de las tinieblas, de la iniquidad, y el ministerio de la piedad han estado operación desde el inicio del mundo entero, desde el inicio de la creación. Con esto dicho, lo dejo en ti que me escuchas. Tal vez tú no has creído en Cristo Jesús, acéptale, cree en Él, busca una iglesia cerca de donde tú me estás escuchando, cualquier país que sea, una iglesia cristocéntrica que crea en la obra del Espíritu Santo que es para el día de hoy. O si tú vives en el área de Los Ángeles, aquí en el Valle de San Fernando, aquí estamos, Iglesia Siervos de Dios en Northridge, para servirte y ayudarte a que salgas bajo la influencia del misterio de la iniquidad y que te muevas a la esperanza que hay, la salvación, la redención, perdón de pecados que hay bajo el misterio de la piedad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque la explicas con claridad. Gracias por tu ayuda, Espíritu Santo, ayudando a tu siervo. Señor, yo he regado tu palabra, he predicado tu evangelio, Señor, que también es un misterio. Gracias, Señor, porque ahora tú decidiste, Señor, en tu Hijo Cristo Jesús, incluirnos a nosotros los gentiles en tu plan de redención, en tu plan de salvación. Gracias, Señor, porque tú no haces diferencia entre personas, porque tú no haces acepción de personas, Señor. Yo te pido por aquellos, Señor, que en esta tarde han escuchado esta palabra, han decidido, aquellos que Señor, dejaron tu casa, que están volviendo a casa, recíbelo, Señor, no tenga duda, tú que lo estás haciendo, tus pecados te son perdonados ahora mismo. O aquellos que han oído del Evangelio de Cristo Jesús, del Mesías Jesús, pero que no le han aceptado, yo te lo encomiendo, Señor, que lo tomes para ti, como tu palabra lo ha prometido. En el nombre de Cristo Jesús, a quien damos gracias, honra y gloria para siempre. Amén y amén y amén. Gracias por sintonizarnos en Facebook Live. Esta enseñanza y otras también usted las puede ver en YouTube. Búsquelo en Apóstol Carlos Baide. Ahí lo puede encontrar. Les serán de bendición para su vida. Todos los domingos a las 3 p.m. hora de California, estamos transmitiendo desde el santuario de la Iglesia Siervos de Dios aquí en Northridge, en el Valle de San Fernando. Bendiciones para usted, su familia, prosperidad y avance para usted. Hasta la próxima.